Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, bienvenidos a Creer en sus Profetas. Hoy estamos estudiando un nuevo profeta, menor. Menor en el sentido porque es menor en extensión, no porque sea menor en importancia, ¿verdad? Así Nahum es. capítulo 1, versículo 2. Vamos a comenzar a leer. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Patricio. Vamos entonces a esos pasajes seleccionados, vamos a esos comentarios de Elena de Huay, vamos al mensaje de Dios para nuestra vida, enviando a todos un abrazo en las promesas del Señor. Entonces vamos al versículo 2 de Nahum capítulo 1 que dice: y Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¡Wow! ¡Qué Dios!, ¿no? Este es un Dios terrible, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento. Algunos dicen que yo no quiero tener ese Dios. ¿Pero es otro Dios o es el mismo Dios? Ese es el tema. Si es el mismo Dios del Nuevo Testamento, no. Es del Antiguo, porque tal como lo pone aquí, bueno, está bien. Bueno, sería bueno Dios saber es celoso, ¿no? qué implica eso, que Dios es celoso. Sería bueno respondernos ¿Qué eso. implica? ¿Qué implica? ¿Qué dice Elena de Huay, pastor? Vamos al libro Exaltada a Jesús, página 355. Nuestro Señor es un Dios celoso, con Él no se debe jugar. Aquel que hace todas las cosas de acuerdo con el consejo de su propia voluntad, se ha complacido en colocar a los seres humanos en circunstancias variadas y de encargarles deberes peculiares tanto a los tiempos en que viven como a las condiciones bajo las cuales les toca actuar. Si valoraran la luz que le ha sido dada, sus facultades serían grandemente aumentadas y ennoblecidas, y ante ellos se abrirían panoramas más amplios de la verdad. Ante sus mentes se revelaría el misterio de las cosas eternas y especialmente de la gracia maravillosa de Dios como se manifiesta en el plan de redención. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. O sea, un Dios correcto, un Dios que tiene principios, un Dios que hace siempre las cosas bien. Claro. De paso, yo no estoy para defender a Dios. Dios no necesita que lo defendamos. Yo no voy a hacer apología de Dios. Dios no necesita eso. Solo quería decir que ese Dios, a las personas les gusta que Dios sea así, casi siempre. Pero a veces no le gusta, sobre todo cuando esos atributos Él los aplica a mi vida. Queremos que Dios sea así para otros, pero no que Dios sea así para mí. Queremos que
Dios para mí sea misericordioso, complaciente, paciente, perdonador, y queremos que para el otro sea justo, exacto, celoso. Y lo interesante es que de esta cita, lo que alcanzo a captar, es que está señalando por qué algunas personas pierden sus facultades de discernir las cosas espirituales. Porque se supone que la medida en que yo me acerco a Dios, mis facultades aumentan, mi capacidad de ver con mis ojos espirituales la realidad se aumenta. Incluso se comienza a disfrutar mucho más de las cosas de Dios. Y se pierde esta noción de un Dios terrible y horroroso, tremendamente castigador y celoso y vengativo, y se empieza a visualizar el verdadero Dios, el Dios de amor que está detrás de todas las cosas. Cuando uno se nota que está más sucio, más desprolijo, cuando está más cerca de la luz o cuando está más lejos de la luz. O sea, cuanto nosotros más cerca estamos de Dios, más reconocemos nuestra incapacidad, nuestra fragilidad, nuestra pecaminosidad, y más admitimos su sabiduría, su perfección, su justicia, su misericordia, su amor. Quiere decir que si nosotros no estamos sintonizando ese Dios, quiere decir que entonces no estamos tan cerca de Dios como nos parece decir que estamos. Claro, y disfrutamos de las cosas espirituales cuando estamos viviendo la vida espiritual. De la misma manera como cuando estamos en el pecado, las cosas espirituales nos resultan repulsivas. Una vez me dijo un joven que cuando no le gustaba ir a la iglesia, porque cuando llegaba a la iglesia se empezaba a poner nervioso y parecía que quería salir arrancando. Esa es una sensación netamente de una persona que está en una vida espiritual media débil, porque le molestan las cosas de Dios. Yo creo que el enemigo también produce eso en la vida de la persona, ¿no? Quería salir arrancando. Se siente incómodo, se siente culpable. Esa incomodidad, ¿no es cierto? Esa sensación de querer irse de la iglesia es producto también, parte de esa falta de una relación, de una amistad con Dios. Pero también es erróneo, pastor, me parece, porque justamente es en ese momento cuando la persona debe sentir la mayor necesidad de estar allí en la iglesia, en la presencia de Dios, ¿no le parece? Sí, por eso, cuanto más cerca de Dios estamos, más admitimos nuestra culpabilidad, nuestra desgracia, y más nos va a gustar estar en la presencia del Señor. Y por eso vemos un Dios tan malo, tan malo. ¿Por qué lo vemos la parte negativa de Dios y no miramos la parte positiva de Él? No, porque estamos alejados de Dios, y alejados de Dios solamente vemos un Dios que parece tirano, un Dios dictatorial, que manda, que ordena. Yo siempre digo así, mira, a la gente le gusta un Dios salvador. Cuida, perdona, protege. Un Dios bonito. Me encanta. Pero a la gente no le gusta un Dios Señor. Manda, gobierna, dirige, soberano, autoridad. Pero Dios es así. Porque Él es soberano, porque es creador, porque es poderoso, es que Él puede cuidarme, protegerme, perdonarme, salvarme. Si no, no tendría ninguna condición de hacerlo, ¿no? Ojalá que nosotros no solamente nos guste abrazar al Salvador, sino también al Señor. Bueno, posiblemente está en este momento sintonizando este programa, está escuchando estas palabras y está a punto de cambiar el canal. No lo cambies, no lo cambies. Porque seguramente Dios a veces tiene cosas insospechadas y Dios tiene cosas especiales que contarte. No hay pérdida de esperanza, hay oportunidad siempre, aunque te parezca que Dios es un Dios celoso, es un Dios terrible, no lo es un Dios de amor. Vamos a avanzar. Vamos a leer ahora el versículo 7. Versículo 7, Nahum 1, 7. Jehová es bueno, ahora está la otra parte. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Estos contrastes son tan interesantes porque primero plantea Jehová, Dios celoso, vengador, es un Dios de indignación, y después ahora el salmista, el profeta dice, pero Jehová es bueno. Pero ese es el equilibrio, ese es el cuadro completo, claro. Ese es el Dios. Algunos tienen un Dios partido, un pedazo de Dios para su vida, y por eso tienen una imagen distorsionada de Dios. Ahora, ¿qué dice Ellen White en la manera como Dios trata a sus criaturas? La fe por la cual vivo, página 63.
¿Cuántas lecciones de humildad y fe podríamos aprender si contempláramos el trato de Dios con sus criaturas? El Señor puede hacer muy poco por los hijos de los hombres porque ellos están llenos de orgullo y vanagloria, se exaltan a sí mismos y magnifican su propia fuerza, conocimiento y sabiduría. Dios necesita frustrar sus esperanzas y sus planes para que puedan aprender a confiar solo en Él. ¿Cuáles serían los pasos si hubiera una persona que está intentando querer volver a Dios y no lo está logrando porque la vida, porque las cosas están pasando ahí a su alrededor? ¿Qué podríamos decirle para animarlo a dar ciertos pasos? Si pusiéramos el 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Yo te diría lo siguiente. En primer lugar, tienes que contarles tu situación así como está. Porque uno no puede así improvisar, no puede aparentar. ¿Estás enojado con él? Cuéntale que estás enojado. ¿Estás con miedo? Cuéntale que estás con miedo. ¿Estás luchando? Cuéntale que estás luchando, que no tienes más ganas de luchar. Cuéntale que ya estás cansado de pedirle y no ver su mano actuando. Cuéntale. Abre tu corazón, habla tu situación delante de él. Y junto con tu clamor así honesto, sincero, íntegro, dile que quieres confiar en él, que necesitas de él, que actúe en tu vida. Continúa estudiando la palabra, continúa hablando con Dios en la oración y Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. En otras palabras, decir, Señor, ayuda a mi incredulidad, ¿no es cierto? Ayuda a mi incredulidad. Como el relato del Evangelio. No se vaya, vamos a tener un pequeño consejo, una pausa muy corta y estamos de vuelta en Creen sus Profetas. Hola amigos, ¿qué consejo podemos tener cuando estamos débiles o afligidos? Escucha con atención esta cita. Cristo dice, yo estoy a tu mano derecha para ayudarte. ¿Qué más podríamos desear en nuestra debilidad? ¿Iremos de una a otra persona llevándole nuestras aflicciones, contándole a los seres humanos las tentaciones que tenemos y cuán débiles estamos? El Salvador está a nuestra mano derecha y nos ofrece elevarnos para que podamos sentarnos en los cielos con Cristo Jesús. Pero demasiado a menudo nos alejamos de Él y de sus promesas, y le contamos nuestras dificultades a aquellos que, como nosotros, son mortales y que tienen dificultades que únicamente Cristo puede llevar. Esta cita la encuentras en el libro Nuestra elevada vocación y puede ser parte de tu biblioteca personal. Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White de la App Store o Play Store. Muchas gracias por permanecer allí. Estamos en un momento muy importante, ya en el momento final, de ver cómo Dios tiene siempre paciencia y nadie queda fuera del amor de Dios. ¿No es así, pastor? Así es, nadie. Si como la recomendación de Pablo a los hebreos puede ser tenida en cuenta para nosotros, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué hay que hacer? Acercarse. ¿De qué manera? Confiadamente. Vamos a orar. Señor, en este momento, junto a todos nuestros amigos, queremos acercarnos confiadamente a ti. Señor, ayuda a nuestra incredulidad, fortalece nuestra débil fe. Amén. Danos valor para confiar y depender más de ti, para hacer tu voluntad, para compartir la fe y la esperanza y prepararnos para tu reino. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos haber sido de gran utilidad para llevarle un poquito de esperanza, un poquito de ánimo en su vida. Yo sé que puede estar pasando por problemas difíciles, pero Dios tiene muchos caminos, muchas puertas para animarlo y ayudarlo y levantarlo. Siga con nosotros, siga en la compañía de Nuevo Tiempo y será hasta un próximo programa de Creen sus Profetas. Muchas gracias.